Buenos días, amigos. Les rogamos que vayan tomando asiento, así podemos ir comenzando y nos ajustamos al horario en lo posible. Bueno, vamos a tener un comienzo a toda vela, porque el panel del que vamos a disfrutar está integrado por especialistas muy destacados que van a tratar la primera parte del conversatorio, que se refiere a aspectos normativos internacionales del derecho de intérprete en el entorno digital y su impacto a nivel nacional. Integran este panel a mi izquierda, Ana Gretel Coto, de Costa Rica, Rodrigo González, en la otra punta, de Argentina, y el conocido de ustedes ya, José Luis Sevillano, a mi lado. Vamos a comenzar entonces. El mecanismo va a ser el siguiente: los expositores van a tener 15 minutos para hacer sus presentaciones. Cuando falten 5 minutos, yo voy a hacer el antipático que les muestre un cartelito que diga que faltan 5, después que faltan 3 y que faltan 1, a ver si logramos ajustarnos a los tiempos en lo posible. Vamos a comenzar entonces con Ana Gretel Coto, que es abogada de la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de Costa Rica. Tiene un extenso currículum que no lo voy a leer en la totalidad, pero que es magíster en propiedad intelectual, directora de la firma 314 Legal, ¿la dije bien? Especializada en la propiedad intelectual, tiene experiencia porque trabajó en el registro de propiedad intelectual de Costa Rica, así que en el tema del registro también tiene mucha experiencia, y es expositora y consultora de la OMPI, o sea que, en definitiva, vamos a disfrutar de su charla. Entonces, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a SUDEI y al API. La verdad es que creo que todos los que trabajamos en pro de la protección de los derechos de los artistas apreciamos estos espacios. Es poco el tiempo, tengo una guía para pegarme a lo que quiero decir, porque este tema me apasiona y como todos solemos emocionarnos y hablar mucho. Me corresponde o me pidieron hablar del tema de los derechos a nivel internacional de los artistas en el audiovisual. Sin embargo, creo conveniente hablar brevemente de lo que ha sido la protección de los artistas en el entorno digital antes de la entrada del Tratado de Beijing, que efectivamente protege las actuaciones artísticas en los audiovisuales. Bien lo decía Luis Cobos hace un rato, que el marco jurídico internacional que vino a proteger el tema de Internet, de las prestaciones en Internet, lo constituye el WPPT, el Tratado de Interpretaciones y Ejecuciones y Fonogramas del año 96, donde podemos destacar, entre otras cosas, 2 puntos importantes. El primero es el establecimiento de un derecho de remuneración, tanto para artistas como para productores, por la comunicación pública y la radiodifusión, que todos conocemos, y que es lo que gestiona SUDEI. Y se establece por primera vez un derecho de puesta a disposición en el ámbito digital, un derecho para el ámbito digital, conocido como el derecho de Internet, que, como bien sabemos, pues implica una actividad o una participación activa del suscriptor de la plataforma al elegir qué y cuándo escuchar, ¿verdad? Entonces, el concepto de interactividad, que es importante que lo tengamos claro, implica una completa elección individual de parte del suscriptor de esa plataforma. ¿Por qué les digo esto? Porque se piensa muchas veces que toda la explotación de la música en Internet es streaming interactivo, es puesta a disposición, y no es así. Sabemos que hay comunicación pública online que no necesariamente implica interactividad, como puede ser una radio web, un simulcasting, etcétera.
Bueno, este derecho se configura, como lo dijo Luis, como un derecho exclusivo, es decir, como un poder absoluto sobre el bien intelectual, sobre la actuación artística y el fonograma, ¿verdad? Sin embargo, no se establece a nivel del WPPT una remuneración cuando este derecho, una remuneración para el artista cuando este derecho es cedido, que es algo que nos hemos dado cuenta de la experiencia y los años y el cambio de la explotación interactiva del 96 a la época nos ha demostrado que no es suficiente y no resulta beneficioso para el artista. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque con el Tratado de Beijing, para entrar propiamente en lo que son los derechos de los artistas músicos en las explotaciones audiovisuales, encontramos una norma que permite efectivamente que los artistas puedan beneficiarse de las explotaciones en línea. Y les explico un poquito, para eso quiero resaltar 3 cosas del tratado. Primero, la condición o la definición que hace el Tratado de Beijing. Recordemos que protege las interpretaciones y ejecuciones en el audiovisual, ¿verdad? En las fijaciones audiovisuales. Y la definición que hace el Tratado de Beijing incluye a los músicos. Incluye a los músicos de forma expresa, se señala en el artículo 2 del tratado. Entonces, bueno, ha existido algunas, digamos, preocupación en el gremio de los artistas músicos de la posibilidad de ser excluidos de este tratado, porque algunos piensan que ya están protegidos con el fonograma y que eso no es suficiente. Entonces quiero resaltar, el Tratado de Beijing no hace discriminación, todo lo contrario, incluye a los artistas y incluye incluso, perdón, en la redundancia, a aquellos que creen o interpreten por primera vez en el acto de la fijación en el audiovisual. Y esto nos permite hablar, por ejemplo, que se incluye, por ejemplo, a los dobladores cuya aportación es meramente sonora, ¿verdad? Como podría ser la del músico. No me has dado el tiempo, ¿verdad? Muy bien. No. Sentí que me... Ok. El otro punto que quiero señalar es que dentro de los derechos exclusivos que se le conceden a los artistas audiovisuales, se señala el derecho de puesta a disposición, nuevamente, como un derecho exclusivo, con potestad absoluta sobre el bien protegido, y el derecho de remuneración por comunicación, y el derecho de comunicación pública de la actuación fijada en fonograma, con la salvedad que establece Beijing la posibilidad de que cada uno de nuestros países establezca si lo mantiene como un derecho exclusivo o reconoce un derecho de remuneración en ciertas condiciones para los artistas. Esta es una diferencia básica que se hace con el WPPT, en el tanto el WPPT establece un derecho de remuneración para la comunicación pública del fonograma. Y el tercer punto, que es el que que me interesa muchísimo que quede claro y que es importante que todos lo conozcamos para efectos de tomar las decisiones en nuestros países a nivel legislativo, es el artículo 12 del Tratado de Beijing, que es completamente novedoso en lo que se refiere al nivel de protección que se otorga al artista, que hasta entonces teníamos con el TOIEF, con el WPPT. Y es que recordemos que uno de los temas que retrasó la entrada en vigencia de la protección de las fijaciones audiovisuales fue el tema de la cesión o la presunción de cesión de derechos al productor audiovisual, que casi todas nuestras leyes lo tienen, ¿verdad? Se establece una presunción a favor, o al menos un ejercicio a favor del productor, con lo que el artista ve limitados sus derechos exclusivos, porque no queda otra que firmar con el productor y ceder los derechos. El artículo 12, como decía, es una norma flexible que al final de cuentas logró, después de muchísimos años, que se llegara a la firma de este tratado y que establece la posibilidad de que cada país pueda decidir
que con independencia de esa cesión de derechos que obviamente el productor a nivel del seno de la OMPI cuando se discutió el tratado pretendía establecer a nivel internacional una presunción obligatoria de cesión de derechos a su favor y que obviamente no fue aceptado, entonces se estableció una norma, digamos, un tanto flexible para permitir a los países decidir cómo quiero dar esa protección a los artistas y cómo manejar el tema de la cesión de derechos al productor audiovisual. Entonces, ¿qué nos dice el tratado, el artículo 12? Bueno, dice que cada país, esto es importante, podrá establecer en su legislación una presunción de cesión de derechos o que los derechos patrimoniales sobre el audiovisual serán ejercidos por el productor, pero también nos dice, y este es el punto más importante, el artículo 12.3 de Beijing, que no está contemplado en el WPPT para el tema de los fonogramas, es que señala que con independencia de que sea por una presunción legal, sea por un mandato legal o sea por un contrato individual o colectivo que el artista haya firmado con el productor fonográfico, el país puede establecer que con independencia de esa cesión de derechos que, como digo, es prácticamente obligada a hacerla para salvaguardar al productor y que pueda explotar la inversión, la obra, la fijación audiovisual, puede establecer en su legislación o en contratos individuales o colectivos, lo cual es muy difícil, por eso es importante hacerlo vía ley, establecer en su ley que el artista tendrá derecho a una remuneración, a una regalía pagada por el productor o a una remuneración pagada por los usuarios de las plataformas digitales. ¿Okay? Una remuneración que va a equilibrar, dice justa y equitativa, que significa justa y equitativa, acorde con la real explotación que se hace de las obras audiovisuales, especialmente estamos hablando del tema de streaming. Sabemos que en las ventanas de las obras cinematográficas y de las producciones audiovisuales en general son muchas y amplias y especialmente con el streaming sabemos los réditos económicos que genera a favor de los productores. Entonces habla de establecer una remuneración en la ley justa y equitativa a favor del artista que ha cedido sus derechos. Hago la relación de ambos tratados, del WPPT y del Tratado de Beijing, porque esta posibilidad que nos entra el artículo 12.3 del Tratado de Beijing no la tenemos en el Tratado de Fonogramas, en el WPPT. Ojo, lo que no significa, y bueno, ustedes son el claro ejemplo, que los países no puedan adoptar en su normativa interna, en su legislación nacional, el reconocimiento de una remuneración para los artistas del fonograma, como ustedes bien lo han hecho, y para los artistas del audiovisual. Esto es importante hacerlo. De manera que sí, aunque lo decía Luis, a nivel de GRULAC y de FILAI y de muchas organizaciones, este tema lleva años en la OMPI y se está luchando porque se reconozca esa remuneración a nivel internacional, pues nos toca a cada uno de nuestros países la tarea de incorporarlo a nuestras legislaciones. No es fácil, lo sabemos, no es fácil, pero de verdad que digo que lo que hizo Uruguay para América Latina significa muchísimo, nos abre las puertas para poder, con más autoridad, poder llegar a nuestros gobiernos y decirles necesitamos que se reconozca para equilibrar el mercado digital de la música, porque así funciona el mercado digital de la música. El artista no tiene poder de negociación, además establecen en muchas leyes que independientemente de que se le reconozca un derecho exclusivo de comunicación, no puede oponerse a la comunicación pública, ¿verdad?, del fonograma o del audiovisual, por el tema de cesión de derechos, lo que lo deja totalmente sin armas para poder negociar unas regalías justas con el productor. Sabemos que las regalías que pagan los productores no son acordes con la real explotación de la música, no son justas y equitativas. De manera que
Esta es la lucha que tenemos que hacer los que trabajamos y los titulares de derechos, los músicos, los intérpretes y ejecutantes a nivel interno. Y nuevamente, ya para terminar, reitero y felicito la labor que se ha hecho en Uruguay. No es fácil lo que viene, no es fácil la implementación. Convendría un poco revisar ese decreto, pero no significa tampoco que no se pueda hacer. Lo que tienen que tener presente es que el reconocimiento está en la ley y debe hacerse efectivo, porque un derecho tiene que ser para ser disfrutado por sus titulares. Quedo a las órdenes. Muchas gracias, Ana. Realmente te ajustaste muy bien al tiempo y te agradecemos por ese esfuerzo. Y ahora le toca el turno a Rodrigo Gosalves, también poseedor de gran currículum, abogado de la Universidad Católica de Santa Fe, especializado en derechos de autor y derechos conexos, magíster en propiedad intelectual en la Universidad Austral, secretario general del API y agente de propiedad industrial, en fin, credenciales sobradas para desarrollar los temas que justamente le comentaba, que estuve leyendo un trabajo muy interesante de él sobre la situación uruguaya, justamente. Realmente enriquecedor, porque un análisis muy fino y ajustado de lo que ha sido este avance o este intento legislativo concretado en una ley y ahora en proceso de instrumentar la reglamentación que se ha dictado a efectos de aclarar algunos aspectos de la ley que motivaban polémica. Rodrigo, adelante, por favor, las mismas reglas de juego. Muchas gracias, Ronald. Voy a venir siempre porque si me tratan así, la verdad que... quiero agradecer a SUDEI. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Voy a tratar de dejarlo fijo. A SUDEI y a la ELAPI, a quien represento, por organizar este evento que me parece que es muy importante y la convocatoria también habla de ello. Y quiero agradecer especialmente a Marta, que no sé si está por ahí, por todo el trabajo desarrollado en este objetivo que teníamos y que la verdad que se hizo realidad. Nosotros ya habíamos empezado con un conservatorio, en el que también estuvo Ignacio, estuvo Mariel, y bueno, sentó las bases para llegar a este evento. Y hay muchos artistas, estuve hablando con algunos de ellos, a mí me toca la fibra porque yo fui primero guitarrista y luego abogado especializado. De hecho, estoy acá por esa experiencia que trato de no dejar. Hoy estoy abajo del escenario, pero trato de vez en cuando grabar, estar activo. Y esa experiencia previa, recién le comentaba a los colegas que una vez que uno pisa escenarios en distintos lugares, va viendo cómo es en la práctica lo que plantea la norma. Y me parece que el artista, recién Ana Gretel hablaba de esa diferencia de capacidad de negociación, y a la hora de enfrentarse en el cimiento, en su primera experiencia, siempre existe un concepto que es un poco complejo, pero que habla de lo que decía recién Ana Gretel, que es el de hiposuficiencia negocial, es decir, de la subordinación, porque el artista tiene tres elementos. Tanto autores como artistas tienen tres elementos solamente para poder enfrentarse, decimos a la industria, pero no de forma despectiva. La industria puede ser una persona humana que tenga cierto capital para invertir o ciertos contactos, ¿no es cierto? Y esos tres elementos son esa capacidad creativa, artística, de acuerdo al rol que tenga autor o intérprete, que puede venir de la panza de la madre, como decimos en santafesino básico, y que entonces viene desde ahí, y necesitamos darle un fomento con un sistema de derecho de autor y derechos conexos que le permita dedicarse más tiempo a cultivar esa característica que no la tienen todas las personas. El artista interpreta la realidad de una manera distinta. Recién yo lo escuchaba a Ignacio, que me comentaba lo que escribe y cómo lo cuenta, y bueno, y pensaba en esto, ¿no? Me recordaba esto, es decir, esa forma de ese análisis muy particular de la realidad. Primera cuestión entonces es esa. La segunda cuestión es un ordenamiento jurídico, la ley, de la que voy a intentar aportar un poco a lo que decía Ana Gretel en esta charla,
que trata de nivelar esa hiposuficiencia, trata de darle elementos para poder tener cierta capacidad de negociar con aquel que tiene un expertise comercial, jurídico, técnico. Y lo que tiene el que va a explotar en el sentido comercial, no despectivo, esa obra, esa creación o esa prestación personal, es mucha capacidad de adaptación, una fuerte capacidad de adaptación. Lo vimos con la pandemia. El mercado musical se adaptó muchísimo y estaba viendo un informe de la CISAC, creo que fue el fin del año pasado, que ya mostraba cómo el entorno digital ya se posiciona. Antes era el booking o los shows en vivo, y ahora ya el entorno digital tiene una presencia que antes se sostenía, pero estaba mirado en un costado. Y la pandemia, la contingencia sanitaria, precipitó muchas cuestiones. Entonces, esto, si nosotros tenemos que... bueno, y el tercer elemento, que lo van a ver en el próximo panel, pero me parece que es trascendental, y hoy se mencionaba, estaba viendo una de las cápsulas de Sudey, y como dice Delia Lipsi, y también decía Carlos Villalba, hablamos de derechos individuales, pero de necesario ejercicio colectivo. Esa tercera pata son los pares. ¿Y quiénes son los pares de los artistas, los autores? La gestión colectiva, que es la que permite terminar de nivelar esa hiposuficiencia y darle capacidad de negociación. Entonces yo no quiero hablar mucho de gestión colectiva porque va a haber un panel, pero yendo un poco a lo normativo, se me viene la primera pregunta, que es, ¿qué es el derecho de intérprete? Y yo me tomé el trabajo de darle un concepto, un concepto subjetivo, es decir, facultades morales y patrimoniales que se le reconocen, porque la palabra es reconocimiento. Nosotros estamos en una teoría subjetiva del derecho de autor y los derechos conexos. Para nosotros la ley no crea, la propiedad intelectual no son creaciones legislativas, sino que es el reconocimiento. En Argentina el artículo 17 de la Constitución Nacional lo establece así, hay un reconocimiento de esa capacidad creativa previa. Ahora, ese reconocimiento es sobre una persona humana, en el caso del intérprete, que ejerce una prestación personal de tipo artístico y que la desarrolla mediante la interpretación de una obra de un autor al cantar, bailar, ejecutar un instrumento, etc. ¿Y por qué quiero dar este concepto y vincularlo a un artículo que es muy importante para nosotros, que es el artículo 3 de la Convención de Roma, que también define al intérprete? También lo hace el artículo 2 del TOIEF, hoy mencionaban el Tratado TOIEF, le agrega una palabra que se expresó en el folclore, pero básicamente el concepto es similar, porque hablan de la idea de igualdad. Idea de igualdad que, vinculando a lo que planteaba Ignacio en su discurso y a lo que también decía el maestro Cobos, creo que tenemos que reforzar esa idea de igualdad porque todos son intérpretes. ¿Y por qué digo que todos son intérpretes? Y porque estas normas a las que hago referencia hablan de actor, bailarín, músico, que todo, actor, bailarín, músico, que interprete o ejecute de cualquier forma una obra. Entonces, después uno en la práctica, por eso hablaba de las experiencias, cuando va a tocar o cuando va a negociar contratos, se da cuenta que la práctica empieza a dividir. Y de alguna manera, y no quiero ser un poco agresivo con lo que digo, pero ahí en la práctica termina habiendo intérprete de primera e intérprete de segunda, porque una cosa es el intérprete que firmó el contrato, hoy lo decía el maestro Cobos, pero después el gran universo no participó de esa negociación. Entonces, a mí me parece importante que los derechos que se le reconocen tienen que estar explicados, definidos, y el intérprete los tiene que entender. Fundamentalmente son dos, las normas suelen hacerlo, lo hace el artículo 56 de la ley argentina, lo hacen artículos 36, 37, 39 de la ley uruguaya. Recién Ana Gretel mencionaba algo que le va a conectar con la legislación de su país, el artículo 78, si mal no recuerdo, Ana Gretel, hace un catálogo de derechos. En el caso argentino no sucede porque la ley nuestra es de la década del 30, pero las leyes cuando fueron evolucionando hacen un catálogo y les dice, usted intérprete tiene estos derechos. El más importante es el primero de todos, digo, el más importante porque es el que primero aparece, que es el derecho de reproducción de la interpretación, que es el que negocia en el contrato. Y ahí está, creo yo, el meollo del asunto cuando pasamos al entorno digital, porque como consecuencia de esa negociación, una parte de la relación jurídica, que es la parte que invierte, bueno, interpreta esa negociación, esa sesión, como se le llama, de una manera un poco más restrictiva a la que plantea el reconocimiento legislativo. Me parece importante tener esa idea primero, porque después de ahí aparece la posibilidad de un derecho de remuneración en el entorno analógico, que es lo que
suelen cobrar los artistas a través de SUDEI, que es la radiodifusión, de la comunicación pública de esa interpretación, que la cobran tanto artistas como productores. Pero cuando pasamos al entorno analógico, acá aparecen un elemento que es el modelo de streaming. Yo recién hablaba con José Luis y le decía que había escuchado intervenciones de él previas, hablando del modelo de streaming. Y ahí el derecho de puesta de posición empieza a mostrar un poco de qué está hecho, ¿no? A qué viene. Y empieza a decirle al mercado, y yo no soy ni comunicación pública, no soy distribución, ¿qué soy? Y un poco lo que se discute hoy es algo que ya se discutió cuando se vinieron un poco en la propuesta básica primero y después los tratados, famosos tratados de Internet, que en el TODA, que es el de autor, se vincula en el artículo 8 a la comunicación pública, pero como una solución paraguas. No es solamente comunicación pública, puede ser otra cosa. Y en el de TOIEF dice que es un derecho exclusivo. Ahí hay otro elemento que les comparto, que sumado al de los contratos, que genera también un problema. Porque si dice que es un derecho exclusivo, yo soy un país y voy a decir, eso para mí es derecho de distribución. Y le van a decir, bueno, pero señor, el derecho de distribución está sometido al agotamiento. No, pero hay actos de reproducción previos. Esa era un poco la propuesta estadounidense. Pero por otro lado estaban los europeos y decían, no, señor, esos son derechos de comunicación pública. Usted ahí lo que hace es autorizar la explotación mediante la posibilidad de que un número indeterminado de personas accedan a esa obra o prestación artística por medios distintos a la reproducción y le agrega la posibilidad de que cualquier persona acceda desde cualquier lugar y desde el momento que se encuentre gracias al Internet, ¿no? Que también lo que hace es reforzar un poco ese don de la ubicuidad que tiene la propiedad intelectual, es decir, que permite que si yo quiero disfrutar del móvil de José Luis y me voy a Argentina, que tenemos que intervenir en la materia para poder hacerlo. Ahora, en la propiedad intelectual la podemos disfrutar todos de distintos lugares en el mismo momento y capaz que estamos acá y estamos en Japón y estamos viendo por YouTube esta conferencia. Entonces, esto, y acá en los últimos 5 minutos quiero decir que todos estos problemas fueron recabados por la reforma uruguaya. Y lo que hizo la ley uruguaya es decir, agregar, fue sutil, por eso me parece que la técnica legislativa fue muy buena, porque fue sutil, agregó Internet y redes en general, es un concepto enunciativo a la remuneración. Le agregó también un párrafo que enfatiza el rol de la entidad de gestión colectiva para entrar al entorno digital, cosa que desde el punto de vista una parte de la industria niega que haya gestión colectiva en el entorno digital. Y también lo que hizo fue hablar de justo, o sea, hablar de que la remuneración es justa y equitativa. Y fue mejor, para mi forma de verlo, que la directiva europea en el artículo 18 que habla de adecuada y proporcionada, porque no es lo mismo. Y la directiva ya había hablado de justo en lo que sería en el momento de negociar, ¿no? Y luego, por un tema de consenso, llegó al concepto de adecuado y proporcionado. Eso me parece muy importante. Se consagró, está en la ley. Es yo como argentino, para mí es la envidia de nosotros porque estamos maravillados. Ahora viene un decreto después, que fue el 404, ante un conflicto que se generó con las plataformas digitales, con la más importante, cosa que es lógico que nos pasaba a nosotros, artistas, cuando estábamos en Santa Fe, en la Municipalidad de Santa Fe, negociando con los productores de eventos para que haya un telonero de nuestra ciudad, cuando venía gente de Buenos Aires y nos decían, bueno, pero nosotros nos vamos a ir a Paraná, a Entre Ríos, si nos ponen ese artículo. Y era la discusión lógica del que invierte, que dice, asegurame seguridad jurídica, dame las condiciones de que yo pueda invertir tranquilo, ¿no? Ahora ese decreto yo creo que primero tiene una cosa muy importante, que reconoce que existe esa remuneración justa y equitativa, la reconoce. Pero después, como pasó con el artículo 17 de la Directiva Europea, que se pretendía un factor de atribución subjetivo y después se empezó a limitar, y ese puerto seguro es como un puerto seguro morigerado, para los que son abogados del sistema de responsabilidad en Europa, se planteó de una forma y después se empezó a morigerar, ¿no? Pero bueno, es mejor que el sistema de la Digital Millennium Copyright Act o de la Directiva del 2000. Ahora bien, y ya para finalizar, de acuerdo al decreto, me parece que es importante que se haya tomado, según una mirada, que es una mirada muy particular, porque yo no soy uruguayo, entonces, si me permiten la dispensa de algunos errores de visión que pueda tener, pero he leído mucho sobre el tema, me ha maravillado a mí la ley, la verdad, yo vengo trabajando en el tema hace mucho y me maravilló que se pueda lograr, porque esto permite que otros países puedan tomar. Recién se decía, lo dijo también Ignacio, me parece que el logro es importante. Ahora bien, el decreto lo que hace es reconocerla, pero después de alguna manera, en la práctica, ese concepto de igualdad
al que hacíamos referencia, que lo hablábamos hoy con el maestro Cobos, no se refleja en el decreto, porque habla del artista que contrató con el sujeto obligado, que también genera un sujeto obligado, que es el productor. No va a ser el usuario, como pasa en el entorno analógico, el bar, por ejemplo, o la radio, que usa y paga por el uso. Y paga por el uso y no paga un impuesto por el uso. Paga derechos, porque está usando. Si no tiene los elementos para usarlo, yo voy a ese bar y no hay música, y no veo un audiovisual, no pago. Ahora, hay un beneficio indirecto. Por eso yo voy a ese bar que tiene música, ¿no es cierto?, que tiene la posibilidad de disfrutar y estoy en un clima más ameno. Esa cuestión se refleja en el entorno digital. Yo no quiero hacer una comparación simple, pero hay usuarios en el entorno digital, que son las plataformas digitales. Esta es mi forma de verlo. Que mi mirada son las que deberían negociar con las entidades de gestión colectiva mediante un sistema distinto no un sistema de prórrata, sino un sistema más de participación de derechos. Esto es una discusión, ¿qué sistema es el mejor? Hoy se mencionaba Taylor Swift. Taylor Swift es una beneficiada del sistema porque la escucha mucha gente, y gracias a ella, por ejemplo, ahora TikTok resolvió su problema con Universal por un lanzamiento de Taylor Swift. Hay un poder de negociación muy importante. Ahora me parece que, volviendo al decreto, al hablar de artistas que contrató, no hablamos de que son todos los artistas, porque no son todos los artistas. Incluso esos contratos limitan la participación del artista llamado secundario, porque dicen que no forma parte del contrato. O sea, usted, sucesionista, arregla con usted. ¿Pero qué arregla con usted? Derechos, entre comillas, laborales, pero no son derechos de propiedad intelectual, que cobran en el entorno analógico. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo cobran en el entorno analógico y no lo cobran en el entorno digital? Y por estos temas que estamos hablando. Yo creo que el decreto intentó resolver el conflicto y, bueno, lo limitó. Y lo último, me parece, para destacar es que de alguna manera se toma una postura sobre la responsabilidad de los intermediarios muy diferente a la de la directiva europea, que ya la directiva dice, sus usuarios realizan un acto de comunicación pública o puesta a disposición. Tienen que arreglar con los autores o los intérpretes o los productores. Tienen que tener una licencia. Y siempre, bueno, no siempre, de acuerdo al nivel de participación en el mercado, a la cantidad de usuarios, etc. Bueno, el decreto dice que no hay ahí un acto de un derecho exclusivo en esa intervención. Volvemos un poco al sistema de puerto seguro, hay indiferencia, ¿no? Si hay una infracción, ustedes me tienen que poner en conocimiento efectivo. En Argentina, fallo de Belén Rodríguez, y tampoco tenemos una ley, pero está ese fallo, y bueno, ahí sí yo voy a intervenir, ¿no? Entonces, para ya finalizar y decir lo último, me parece que tenemos que volver a ese concepto de igualdad, que ya fue consagrado en la legislación de Costa Rica. Yo decía, tiene el derecho de puesta a disposición, lo tiene también Uruguay. Argentina no lo tiene, por ejemplo, pero el artículo 56 es muy amplio, se podría interpretar, pero está. Ahora, en la práctica, lamentablemente, seguimos en la lucha de que se entienda que también tenemos que participar del entorno digital todos los intérpretes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, y para culminar, una figura, como decía yo al principio, conocida por todos ustedes y por todos nosotros, el ingeniero José Luis Sevillano, director general de AIAE, Sociedad de Artistas de España, presidente de SCAPRA, me resulta difícil pronunciarlo y difícil traducirlo. Para poder pronunciarlo. Está muy bien, SCAPRA. Y presidente del Comité Técnico de FILAIE, Federación Iberoamericana de Artistas. Así que, con ustedes, el ingeniero Sevillano. Muy bien, muchas gracias. Es verdad que SCAPRA es complicado de pronunciar, pero bueno. Bueno, gracias también, yo quiero dar las gracias a SUDEI, la enhorabuena además, y a ELAPI, que no tenía tanto conocimiento de esta organización y la verdad es que está haciendo, por lo que veo, un trabajo fabuloso en este seminario y en todo lo que está haciendo la región, y espero que podamos colaborar mucho en los próximos años. Bueno, yo como han visto, soy ingeniero, no soy abogado y por tanto no voy a centrar en los términos jurídicos ni del decreto, ni de las leyes, ni de ninguno de los aspectos que tienen que ver con los derechos de los artistas en el entorno digital. Pero sí les quiero contar, y no sé si 15 minutos me van a valer, cuál es la situación de estos derechos a nivel mundial. Comentaba antes Luis Cobos que nosotros tenemos este derecho en España
en la ley desde el año 2006, el derecho de remuneración de los artistas para todo lo que es puesta a disposición, y es un derecho que nos ha costado, digamos, sangre, sudor y lágrimas poner en marcha. Hoy por hoy es un éxito y, bueno, supone para el caso de ahí, y lo contaré luego en la parte de la gestión colectiva, más del 25% de los ingresos de nuestros artistas por todos los derechos que recaudamos, lo cual es una cantidad muy importante. He hecho una presentación que quizás es demasiado larga, pero bueno, iré saltando, no vamos a contar dónde estamos, pues estamos en la era del streaming y llegamos a la era de la inteligencia artificial, como decía la ministra, pero bueno, centrémonos en la época del streaming. Nos puede llegar a pasar con la inteligencia artificial, pero con el streaming también, que si ven ahí, estas son las cifras reales de facturación de IFPI en el año hasta el 2023. Como ven, en el año 2023, lo ha dicho la ministra también, han tenido 28,6 billones de dólares, de los cuales el 67% son ingresos de las plataformas. Si nos fijamos en el año 2013, que fue el año más duro ya, o 14, de la crisis de la piratería en el mercado físico, a partir de ahí empiezan las plataformas digitales, se llega al acuerdo con Spotify, con Apple, con iTunes, y empieza el crecimiento. Bueno, veamos que desde el año 2013 al 2023 han pasado 10 años, los artistas no han percibido nada o casi nada de todo ese 67% de ingresos de plataformas digitales. Ese es un dato absolutamente relevante. Cuando digo nada o casi nada, me refiero a los dos conceptos, tanto los intérpretes como los ejecutantes. Los intérpretes, algunos han percibido algo, los ejecutantes, ninguno. Ningún músico, entre los que se encuentran muchos de ustedes, nunca han percibido nada de ninguna plataforma digital. No están incluidos en el negocio. Han quedado fuera y totalmente aparte de cualquier explotación de todo su repertorio desde el año 50. Esto es así de dramático y es así de increíble, pero ocurre. Y por tanto es importante y es siempre muy relevante tomar decisiones lo antes posible. Lo digo esto al hilo de la inteligencia artificial, que ahora empezaremos a debatir, a dar vueltas como si fuéramos en un corral, dando vueltas alrededor de un palo que nos van a poner. Y lo que hay que hacer es regular cuanto antes. No regular dentro de 10 años, porque dentro de 10 años ya no estaremos hablando de inteligencia artificial, hablaremos de inteligencia planetaria o lo que sea, y ya no, esto ya habrá pasado de nosotros, se habrán explotado todas las obras de forma gratuita y no tendremos una solución. Bueno, volviendo al tema. Bueno, por supuesto que el streaming es una historia de éxito, esto no hace falta repetirlo, las compañías están facturando muchísimo, no pensaban nunca haber recuperado de esta manera el control del mercado gracias a estas plataformas tipo Spotify. Ahí tienen un poco hoy por hoy el 31% es Spotify, pero está Apple Music, Amazon, Tencent, Google, Deezer, NetEasy y otras locales. Es decir, cuando aquí amenazaba Spotify con que se iba a ir, bueno, es su opción de mercado, tampoco es tan grave. Es decir, hay otras plataformas que no anunciaron nada y que podrían haber seguido aquí. La legislación ha ido amparando, digamos, como ha comentado tanto Rodrigo como Ana, a través del WPPT y el Tratado de Beijing, cómo se establecían los derechos de puesta a disposición. Es verdad que algún día a lo mejor Carlos Fernández Ballesteros, que está aquí, nos puede contar por qué a los autores se les incluye en la comunicación pública y a los artistas se les deja como derecho exclusivo aparte, pero esa es la situación, ¿no? Y en eso quiero insistir en lo que ha dicho Rodrigo. No solo hay comunicación pública en las plataformas o en los webcasters que hacen radio digital. En Spotify hay comunicación pública. El streaming requiere, o la puesta a disposición requiere interactividad total. Elijo una canción desde donde quiero y cuando quiero. ¿Cuánta música escuchamos en Spotify que no elegimos nosotros? Que nos la tiran a través de playlist o a través de incluso música propuesta por Spotify y que es una radio digital como otra cualquiera. Eso es comunicación pública. Por supuesto que los productores hicieron uso de su derecho de reproducción y de su capacidad de esa no sé cómo has llamado, hiposuficiencia, pues en su caso es su suficiencia negociadora para decir que todo lo que había en el streaming
si querías una licencia para la puesta a disposición, lo vamos a considerar puesta a disposición y, por tanto, es un derecho exclusivo cedido o que tiene el productor y cedido del artista. Si no fuera así, estaríamos hablando que mucho del negocio que tiene Spotify o que tiene Apple tendría que negociarse a través de las entidades de gestión como comunicación pública de fonogramas, que es lo que es. Esa barrera no la ha puesto encima de la mesa nadie. Yo personalmente llevo años pidiendo a mis colegas de Europa especialmente, pero en Latinoamérica también, que hagan una demanda tipo sobre este tipo de uso en estas plataformas. No hemos sido capaces. Pero ahí está. Yo creo que es un elemento esencial. Por supuesto que los servicios de música digital no sustituyen solo a las ventas físicas, sustituyen a la radio. ¿Quién usa hoy la radio para oír música? Casi es un elemento que ha desaparecido. Hoy entramos en Spotify y oímos la radio de Taylor Swift. Y ahí viene lo que nos quieran poner. La música ya no es un producto, es un servicio. Yo no adquiero ningún producto. Yo no tengo la música para llevármela a mi casa, yo la tengo mientras estoy pagando la suscripción. Quiere decir que ahí no hay el mismo modelo que las ventas físicas o la venta de cuando yo tenía mi equipo. Y me bajaba y tenía un CD o un DVD. Y, bueno, queremos además utilizar los contratos que los artistas han firmado en el año 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, con producto físico, marketing, puesta en tienda, papel, discos, lo que fuera. Todos esos descuentos se siguen aplicando en el streaming. Y los royalties siguen siendo los de los mundos físicos de cuando uno empezaba la carrera. 5% y te descuento el 50% por si acaso, etcétera. Tenemos miles de contratos. Y luego, que al final el productor, como decía, pues se ha metido en medio de esta posibilidad de que la comunicación pública fuera parte de ese negocio. Bueno, yo creo que, como decía antes, mientras que en las radios analógicas el artista percibe el 50% de lo que se genera como derecho, en el caso del streaming, el artista solo percibe su parte de contrato discográfico. Es decir, no baja del 50% al que sea su royalty, que el royalty, como digo, es bajo en general. Ahora tenemos una cifra del último estudio que ha hecho GEMA, la Sociedad de Autores Alemana, donde dice que es el 12,7 de media lo que cobran los artistas intérpretes. Porque los artistas ejecutantes, como decía antes, no perciben nada. Es decir, que hemos pasado de tener el 50% de algo al 12,7 en el mejor de los casos. ¿Qué es necesario para cambiar el marco normativo? Pues reconocerlo primero en la importancia de los artistas en este nuevo modelo, en estos modelos de negocio, ya no lo vamos a llamar nuevo, es simplemente el streaming, lo que conocemos todos. Un equilibrio en la remuneración, de forma que el artista que aporta al menos el 50% del valor de una obra o de una fijación, perciba ese 50%. Ahora empiezan a aparecer contratos del 50% en la industria independiente, lo venden como un éxito. Ahora, cuando debería haber estado hace 10 años. Y luego, que también que tengamos una transparencia como artistas sobre las liquidaciones que se reciben. Se ha hecho un estudio, no sé si justo lo tengo aquí. IAO es la organización de artistas intérpretes, no ejecutantes, no músicos, europea, que agrupa más de 15 entidades de Europa, y ha hecho un estudio sobre artistas dentro del entorno europeo. Han contestado esta encuesta por encima de 9.500 artistas y diciendo si ellos realmente reciben royalties o no, y si les informan de los descuentos que tienen, si les informan de la cantidad, de cómo se desagrega, de cuál ha sido el uso de su música, de todo este tipo de cosas. Ahí tienen los resultados. Más del 42%, detallada información solo reciben el 64%. Reducciones, deducciones o gastos, solo el 42%. Las fuentes, ¿de dónde se ha utilizado su música? Solo el 58%. Pero si vamos a ver un poco el sentimiento de los artistas, ¿cómo de satisfecho está usted con los ingresos que recibe de Internet? Pues el 69, el 70% está desatisfecho o muy insatisfecho. Y la última pregunta, que es importante.
¿Usted cree que el camino que los streaming se está repartiendo con los artistas es justo? Por supuesto, el 88% entiende que no. Esta es la realidad, no es, digamos, no es una ficción. Esto es lo que opinan los artistas, porque siempre que nos peleamos o nos enfrentamos a estas posiciones, se nos dice siempre, no, pero bueno, los artistas realmente están contentos y reciben un royalty muy alto y normalmente es que no preguntáis a los artistas qué debería ser. Ahí tenemos un poco el resultado, ¿no? Como saben, en 2019 se creó una nueva directiva. Esta directiva, como ha explicado bien Rodrigo, hablaba de una remuneración adecuada y proporcionada respecto al valor económico potencial. No ha sido una implementación de esa directiva todo lo satisfactoria que nosotros hubiéramos querido, pero también además establecía otros mecanismos de transparencia, de adaptación de los contratos y de los royalties, procedimiento alternativo de conflictos y el derecho de revocación si el productor no hace uso o no explota una obra determinada, tiene el derecho el artista a recuperar su máster. Todos estos derechos que están ya también consagrados en la directiva se han incorporado de forma casi literal en las legislaciones de toda Europa. Volviendo un poco a la situación de las plataformas de streaming, pues ahí ven un poco la distribución de los 9,99 euros, me da igual es 9,99 que 10,99, de los ingresos de cualquier plataforma, por los ingresos de cualquier usuario. Las compañías discográficas están adquiriendo actualmente más del 55% de todo, porque ellos perciben la parte de las compañías discográficas y la de los músicos. Los autores el 9,7%, los editores el 5,3% y los servicios de streaming el 30%. Y ahí a la derecha pueden ver que los artistas e intérpretes tienen una media del 12,7%, pero los músicos de sesión no reciben nada. Esto es lo que hay que arreglar, y esto es lo que hay que arreglar cuanto antes, porque no es un tema que se pueda dejar al albur de que el tiempo decida cómo se soluciona. Y termino. Para nosotros, ¿cuáles son los factores que deben hacer que el streaming sea sostenible? Pues evidentemente subir el precio del streaming, que es un precio que hoy por hoy creemos que está por debajo del mercado. Realmente ya se han hecho pruebas de que el precio del streaming es bajo y que se ha subido y no sufre, digamos, en cuanto a la venta de música. Creemos que la venta de música tiene más valor de la que se le da por el usuario. Incluir a los artistas como parte de la remuneración, y creo que el decreto que se ha hecho en Uruguay es un gran éxito en todos los sentidos. Podría haber sido mejor, por supuesto, como decía Rodrigo, si hubiera sido una negociación directa de los artistas con las plataformas, que es el camino que los artistas preferíamos. Pero bueno, este camino también alternativo también es importante. Y además, en esa negociación, yo me atrevo a decir más. Debe haber un acuerdo. Y a falta de acuerdo, lo que habrá que hacer es repartir al 50% para cada uno de los titulares. Como se ha hecho siempre, como se ha hecho en el Convenio de Roma y como se hace en muchísimas legislaciones. Esa es la manera de que realmente exista un acuerdo. Si no, estaremos siempre poniendo piedras en el camino para no fijar ningún acuerdo. Bueno, yo creo que hay que hacer modelos de reparto diferentes de los que tenemos. No es normal que yo utilice toda la música de un artista que es mi preferido, que puede ser Bill Evans, como le pasa a Gabriela, y de esos 10 euros que yo pago no le llega a Bill Evans nada, porque existe un sistema de reparto que utiliza lo que llaman la pool, que deciden las majors, y eso es así, en sus contratos discográficos, para favorecer o que favorecen a sus artistas más importantes. Todo lo que yo escucho de Bill Evans, ese dinero va a Taylor Swift. Eso no es justo, eso habrá que cambiarlo. Y por último, este sistema también de no premiar al artista local va en contra de la diversidad cultural. Estamos homogeneizando la música en todo el mundo, de forma que como premiamos al artista de gran éxito, normalmente anglosajón o incluso en algunos casos latinos o en algunos casos de otros mercados o coreanos, pues eso va a más, digamos, es la rueda que sigue inflando el mismo pastel. Pero ¿dónde queda todo el resto de la música que hoy se está utilizando? Que por supuesto es lo que crea el fenómeno cultural en cada uno de los países, ¿no? Bueno, es un desequilibrio sistémico, creo que tiene una solución adecuada. Y una cosa más, no hay doble pago.
porque esta es una amenaza. No, es que ya pagamos a los productores por lo que le pagamos a los artistas. No, usted está pagando a la persona equivocada. Lo que tiene que hacer es pagar a los artistas a través de su entidad de gestión. Los contratos, por supuesto, pero las dos. Y luego el mercado se rebalancea, como ocurre en España. En España el mercado no paga a Spotify 3 veces a los artistas. En Spotify lo que hace es, tiene un pago a AIE, eso, cuando paga a los productores le dice, te debo 50 menos lo que he pagado a AIE. Claro, es como tiene que ser. Es que el artista tiene su capacidad de negociación y por tanto lo hace directamente. Y bueno, lo último es un mapa, porque también siempre tenemos la sensación de que no hay países donde hay un derecho de puesta a disposición con un derecho de remuneración. Estos son los países que han implementado un derecho de remuneración de puesta a disposición en Europa. Ahí los ven, en fonogramas y grabaciones audiovisuales hay 4 y está en marcha el 5º, que es Polonia. En grabaciones audiovisuales solo está Eslovenia, Eslovaquia, Holanda, Italia y Suiza. Y en fonogramas solo está en Croacia. Pero es que en Latinoamérica, en lo que es, digamos, Iberoamérica, México tiene un derecho de remuneración por puesta a disposición, Panamá lo tiene también en su ley, Ecuador lo tiene para grabaciones audiovisuales y Perú lo tiene también para la parte de fonogramas. Paraguay está en proceso, aunque ahí parece que no está, pero está en proceso, y Uruguay tiene lo que ya por suerte ha declarado. Y Brasil tiene un proyecto que ya presentó algo al Parlamento, que fue rechazado, pero que va a volver a presentarse seguramente en este año. Con lo cual Uruguay no está sola en este camino, está acompañada de todos estos países y de todos estos grupos de... Y este es un paso que continuará y que seguirá creciendo seguramente en los próximos años. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. De mi parte, le agradezco a la organización y a ustedes que me hayan permitido el gusto de compartir este panel y de escuchar tan ricas exposiciones. Según indica el programa, ahora tendríamos una breve pausa y les pediría, les solicito que despidamos entonces a los 3 panelistas con un nuevo aplauso y que vayamos a tomar un café.